Roberti ha pasado una juventud un poco recalcitrante porque se oponía sin poder decir bien o qué. Algo le parecía muy chueco en el orden social. Todo eso se clarificó en el año 1963 entre La Haya y Oxford, donde trabajaba con arquitectos. También seguí unos cursillos de urbanismo en la universidad, pero de repente las cosas interesantes ya no pasaban en el salón, sino en la calle. Imaginemos una ciudad refugio para peatones y bicicleteros. Ciudad refugio se dice Mokum, una palabra Deutsch que significa algo así, el refugio, alusión al refugio de Ámsterdam, que fue para la familia Espinosa, por ejemplo. En 1963 era el Mokum de la gente a pie y bici, pero las cosas iban a cambiar. La ciudad tenía un burgomaestre dinámico, es resistente a la ocupación alemana, el señor Rajoy. Él soñaba con una ciudad moderna llena de autos. Nació un movimiento que quería mantener la libertad de caminar y de andar en bici en la ciudad. Se llamó Promo. Tenía un proyecto de bicis públicas encabezado por Ludwig, que sigue en esto a los 75 años todavía. Todo eso me impactó y me dije que había que seguir esta pista, dice la red. Tuve unos años en que fui arquitecto bancario, nada glorioso, trabajo que tenía ruedas. En 1972 llegó a México. No tardó en hacer un encuentro sorpresivo que confirmó sus intuiciones de Ámsterdam. Se topó con Iván Ilich en Cuernavaca y no dejaron de conversar hasta el año de su muerte en 2002. Ilich lo animó a escribir. Durante por lo menos 10 años sus temas de acción fueron el agua, las alternativas al water y cosas por el estilo. Se ganó unos centavos enseñando en 2 universidades. En sus tiempos libres trata de pensar, lo cual dice no es siempre fácil. En el plan de la acción cívica participó a veces en plantones de oposición a obras babilónicas. Ha sido miembro fundador del Frente Cívico en Defensa del Casino de la Selva. En términos generales, dice Jean, ha tenido mucha suerte en México, que le ha proporcionado un medio vivible y caminos transitables. Es larga la lista de publicaciones, voy a mencionar solo algunas. Con Jean-Pierre Dupuy, La reacción de la opulencia. Hay otro libro que es El tiempo que nos roban. Ecología y tecnología crítica, Water is Commons, Libertad de habitar, ¿esto sería habitar y habitación e historia? No, espacio. Espacio e historia. Crisis, el otro libro es Crisis, el despojo impune, cómo evitar que el remedio sea peor que el mal. Y hay una cantidad de contribuciones a publicaciones colectivas, así como artículos. Pero me parece que hasta ahí va a estar bien. Esperamos tu palabra. Estoy, bueno, a la vez perplejo y conmovido. Lo que me conmueve es el grado de entendimiento de la mayor parte de los comentaristas que vieron muchos, pero lo digo sin ironía, cosas que yo mismo no había visto bien. O sea que fue entender, bueno, lo que parte de su obra, porque somos dos, desde nuevas perspectivas. A mí me gustaría pararme en cada uno de los comentaristas y responderles. Desgraciadamente no voy a tener tiempo porque tengo también algo que preparé, una especie de palabra final. Yo quisiera mencionar a dos, a Rafael, que dice sí, mucho trabajo escribió un libro así, para descubrir algo que todos los pobres saben. Yo creo que
está profundamente en lo verdadero, lo que hemos llamado la episteme de los pobres, una sabiduría popular que es totalmente contraria a las ilusiones de la modernidad. Pero hay otro elemento que mencionó uno, es esa cosa que resumió toda la historia de la zanahoria y del bastón. Desgraciadamente, muchos pobres son víctimas de la ilusión de la zanahoria y siguen los movimientos del bastón. Yo creo que eso es uno de los dramas mayores de nuestro tiempo. La poesía llamaba eso la servidumbre voluntaria. Yo creo que hay no tanto como dentro del mundo rico, pero hay elementos de servidumbre voluntaria y por eso quizás no haya sido totalmente inútil escribir este libro. Ahora, es un libro que tiene más o menos 250 páginas y tengo que resumir en lo que me queda, yo creo que son 15 minutos, y escogí una línea que es un poco seca, un poco dura, que es una crítica. Yo creo que lo que hay que criticar conjuntamente es un concepto de riqueza y el concepto de pobreza de los pobres, porque la riqueza y la pobreza son imágenes opuestas. La imagen está, la pobreza es la sombra de la riqueza, o a lo mejor lo contrario, a lo mejor la riqueza es la sombra de la pobreza en un sentido cultural y perdido de una vida frugal. Sí. En todos los países en desarrollo, se habla mucho de desarrollo, y con razón, en todos los países los economistas pretenden medir la pobreza y medir la riqueza. Y me llamó la atención que la primera frase del libro de Carlos Marx, El Capital, por lo menos en mi edición americana de 1906, la primera frase habla de la definición capitalista de la riqueza. La riqueza de aquellas sociedades en las que prevalece el modo de producción capitalista se presenta como una inmensa acumulación de mercancías. La riqueza es acumulación de mercancías. Y críticos como, por ejemplo, Gandhi han dicho ya hace bastante tiempo que en esa misma sociedad capitalista hay una inmensa cantidad de cosas inútiles y una cantidad igual de grande de gentes inútiles, gente inutilizadas, gente pauperizadas, gente a quien, como decía Juno, se les ha robado su potencia. Yo creo que es la peor de las miserias. Y las dos realidades cohabitan. Una sociedad que define la riqueza como una cantidad de mercancía es una sociedad que inevitablemente pauperiza, crea gente inútiles, una sociedad, como decía Iván Illich, de pobres modernizados. Ahí es uno de los subcapítulos del libro. Hay un fenómeno de modernización de la pobreza. El pobre modernizado, por ejemplo, es el pobre que tiene coche. Antiguamente un coche se tomaba como una señal de riqueza, pero el pobre modernizado es el pobre que no puede tener acceso a la mínima fuente de trabajo si no tiene coche.
mundial. Esa modernización de la pobreza es consecuencia del concepto moderno, capitalista, de riqueza. La riqueza como una acumulación de valores. Pero podemos decir también que es consecuencia de la definición de la pobreza, y esa definición lo hizo un chulo, pero quizás podríamos repetirlo. Esa definición la dio el Banco Mundial. El Banco Mundial no es una asociación de feos capitalistas. El amigo Magritte ha conocido a mucha gente muy activa en el Banco Mundial. Hay mucha gente con buenas intenciones, y a veces las buenas intenciones son más peligrosas que las malas intenciones, que se reconocen como tales. El Banco Mundial quiere que los pobres dejen de ser pobres, y los define en dos categorías principales: pobres absolutos, que ganan menos de $1 al día. Esos pobres absolutos, según el Banco Mundial, representan 2.800 millones de gente en el mundo, lo que son como 34%. Afortunadamente para el Banco Mundial no llegan a la mitad. O sea, los pobres absolutos son más o menos la tercera mitad de la población mundial. Si añadimos a los pobres absolutos los pobres relativos, que son los que ganan menos de $2 al día, entonces llegamos al 56% de la población mundial. Quiere decir que 56% de los humanos son pobres, pero cuidado, no pobres absolutos. Una parte son pobres relativos, y los pobres relativos juegan mucho el papel de buenos alumnos. Los pobres relativos se pueden vislumbrar, se pueden fantasear como pobres en el camino de la no pobreza. Y el Banco Mundial quiere que se vean las cosas así, para que se diga que las políticas económicas del Banco Mundial se preparan. Son pobres en transición, y eso es totalmente falso. Digo, una persona que gana $3 al día no es pobre. $3 al día son 35, 40 pesos al día. ¿Se acuerdan de este político, no me acuerdo su nombre, que dijo que en México el que ganaba 6,000 pesos al mes, pues se la pasaba muy bien? ¿Por qué se quejan? Era mucho más generoso que el Banco Mundial, porque el Banco Mundial considera no pobre el que gana 900 pesos al mes. ¿Quién puede vivir con 900 pesos? Entonces, esos criterios son fantasiosos, permiten una actitud de los ricos, de los desarrollados, de los que vivimos en ciudades y que tenemos una profesión, de los que más o menos la pasamos, que Ivan Illich llamaba la tolerancia terapéutica. Y como era historiador y teólogo, él daba una larga historia a esa tolerancia terapéutica. Saben ustedes que las primeras comunidades cristianas fueron comunidades urbanas. El cristianismo nació en ciudades, hablo de ciudades mayoritariamente, y saben que el que no vivía en una ciudad vivía en lo que en latín se llama el pagus. El pagus es el campo, es el pueblo, y por eso se llamaban paganos. En inglés, peasant y pagan es la misma palabra. En
francés también, païens y paysans, son los que viven no en la ciudad, son los que no practican la religión cristiana, sino cultos anteriores. Entonces, la tolerancia terapéutica se aplica primero a los paganos te tolero mientras te pones en el camino de tu cristianización, y luego, según Illich, se aplicó a los salvajes cuando Europa descubrió Asia, descubrió América, pues había ahí sí paganos que al mismo tiempo eran salvajes. El buen salvaje es el que acepta que está en un proceso en el cual tienen que civilizarse, y hoy es el subdesarrollado. El subdesarrollado hay que tratarlo con tolerancia mientras acepta las políticas de desarrollo. Bueno, hay que curar la pobreza. Son esos elementos epistémicos que no se pueden casi atacar, porque todo el mundo está de acuerdo que la pobreza es una anomalía, que la gente normal no es pobre y que el pobre se tiene que curar. La pregunta es si no hay otros conceptos posibles. Estamos realmente prisioneros de estos conceptos cuantitativos de riqueza y de pobreza. Lo mismo, el uno es la imagen negativa del otro. Estamos prisioneros del concepto de riqueza que define la riqueza en valores, que la mide en mercancías. No. Pero podemos tratar una realidad que no sería la pobreza con el concepto de la sociedad capitalista. Podemos hablar de riqueza buena. No deberíamos mejor hablar de prosperidad. Yo creo que la palabra prosperidad tiene significados semánticos que vale la pena revivir, y a lo mejor eso nos podría acercar un poquito a esos conceptos de compañeros de los Andes que quieren hablar no de riqueza, sino del buen vivir. Yo creo que de eso se trata, del buen vivir. Y en el camino a esas ideas, yo había empezado a interesarme en eso, precisamente, curiosamente, paradójicamente, a raíz de esa experiencia en Ámsterdam, donde vi una gente defender la ciudad peatonal y ciclista. Ámsterdam, cuando vivía ahí, en el 63, era una ciudad donde casi no había coches. Yo me acuerdo que una de las avenidas principales, que se llamaba Overtoom, había, cuando volvía del trabajo, 15 filas de bicicletas paralelas. Bueno, un presidente progresista, que se llamaba el señor Van Hal, quiso reformular la ciudad, replanear la ciudad para introducir coches. Y hubo un movimiento, se llamó históricamente el movimiento Provo, que protestó contra eso. Y perdieron, como se pierden, entre comillas, los movimientos sociales, trazando una huella, dejando una traza, y actualmente, hoy todavía Ámsterdam es una de las ciudades más peatonales de Europa. Javier, ¿cómo va? Yo esa ciudad. Entonces, ¿cuál es si no queremos poner como meta la riqueza de las naciones, ¿qué queremos? ¿Queremos realmente una prosperidad que se mide en valores y mercancías, o queremos una prosperidad fundada no en las cosas hechas?
que, como decía Marx, representa un trabajo muerto, un trabajo ya condensado, paralizado en mercancías. No, deseamos una sociedad próspera, rica en capacidades. Dar la prioridad a las capacidades sobre las cosas hechas. Y yo creo que esto es la situación histórica. Yo creo que hubo mucha pobreza en la historia, hubo hambrunas, pero también hubo periodos, lugares de prosperidad. Yo siempre, cuando veo las pinturas del pintor flamenco Bruegel, las fiestas pueblerinas a fines del Medioevo, me sorprende la riqueza de la riqueza de los vestimientos. Y yo creo que los que hemos visto, los huipiles, los cargadores de chamula, podemos decir algo semejante de chamula. Hay en las culturas austeras, las culturas frugales, hay cierta prosperidad visible y hasta ciertos lujos. Eso es lo que yo creo, en tanto a este concepto de potencia, pero yo creo que este concepto de potencia trata de significar eso, esa capacidad de hacer, de actuar, de hablar, de pensar sobre lo que está condensado, en mercancías, los pensamientos totalmente condensados en libro, en ciencia. ¿Verdad? Y yo creo que yo terminé, yo dije todo lo que yo tenía que ver, y otra vez agradezco a los que participaron en esa crítica. A lo mejor fue demasiado benévola, pero les agradezco mucho. Gracias, Jean-Robert. Ahora Juno nos va a hacer el favor de traducir, por lo menos, en forma sintética. Perdón. Hola, ya Julia Isabel di la storia che scorre la scomuncioli, altra palute storia che io Talseta de Pacun, la Caroliscola, de Yacata, que la Mileti, de la Caroliscola, del Meraiki. Achanchiacal, Achanchiachol, de Pina, de la Yal de Tatik, de Mungulati, de Linagan, de Matasakis, de Viti, la Shol, de Viti, la Yal. Al minutil ainda yen des igis olio an de javalun de minutil ais igis olio an de majati medaiti minutil cucinemital sorte salel shujehali minutil benemital minutil talemi yun ya sei que de minutil ya sheku epesh Amene, hay la significa, hay significa. Y las cheran, las ya hay de compañía, a la seta de Medai, so de Yasku, paso ya de Malco, de Kulehali. De Kulehali, so de Medai. Mama Yagis Baitamu, Mama Bahalia Shrenik, Egel Aden, Bilukia Shrenik de Japanko. Hanas de Japanko, de Mebain, Sote, Kule Halile, Manish Bayun, Kishnash Alinema, Aishanun, Ayamal, Aymacha Yaspas, Aymacha Yaspuchita, Ihanishich, Albilotila. Tuch kapta bilotiayen yun binutil aite kat punotita merai majas kat punotita merai ite pule hetike aina shariela de
ya de hibi, bandia sotspai, bandia shichapi, de kombaye, dinuti, yas ispei yaliente, stalel shkushe, de machati aeta lumkinan. Ade yasna isokura, de bebayel vidi ayun de tul de opcham, de kantalna, kule tapa. De megal de vidi ayun ka ademeva. Chilo la hecha sotil kano shkar kusilayal de moltoti kusilayal la sveta ti vigila ti aita stokol ti teglumedi ti bujonik shali ti meoledi ti podikna unat minu kokoli podikna ti oti vigile kushela ti vigile ti podike ti meolodine Ușelan bine dașa dalia yedi ușelalie di haget speaking solo di svari metodi oi di bilge hanoshi oi la yan bihilan oyan bihilan di has bihil di dujo di bihil ans bihiledi di oi snopenal duni vale di snopenal duni kegnet ali spas opțiu de bine. Vane cicil bagine de bine, cicil sinta el gaien, ujan eu nu școala ci nu disbihin de bucuri, bucledi bucuri coli saine, cari de chune, ujena snopena duni de bucuri coli scole gaie, va une de codi di codi so știu de bine, ologicom. Estudiar și pește de drept. Bucio dialo di oiuti da meone. Bucio dialo di scancilo da meone. Nati mi duodi. Umiyan tu talen di skoblan, di smelolan, di ujelan di da meone. Di kusila ye alele ade oi di Run Banco Mondial Spin, ayuni di kulehe, di busha pame, smelolal busha pame skoblal, ujelan di skule hari, ujelan jagita am de la net di stagine. I ketchup ujelan ali shu stunes bejok skrom, stunes beji di buju oi, tameonale. Sloga specifice, mangiu mi iagă iagă, iagă di memorie, muiu gici da profel, mu gici profelale. Sulul pe el di solie, probabil di guletie, shmuti guletie, shmuti guletie. Elo mi di puju champe da un barbica o puju champe da jadi panamile. Naga ambele di naga ambele di champe ka ala da som hato mi moch mi bash kujo no to dige agale jaga ko amde suti ne one dige hanu si mu shogi da me one ake shogi da me one ya ni suti di mule dige snau ushelan ushudi yum yabu ali muyu di stilike yabu muyu di yoeli yabu muyu di skushali tanto per la teoria. Ivane di buti a controllare cialiche, hadi buti di vegetati memono visane, cune di così cialiti cune. Kandi ci ogeu da cune hal. Kandi ci ogeu giun cuse la stale di cune hal, di cune di cune anzi. Contanti che di tale di copie di cos'era di snovenello di metodi di buone età di cos'era di la vita. Conoscete ben già per buscare così la città e noi così già abita di